¿Qué tal? ¿Cómo les va? Una nueva edición de la Divina Comedia. Cuesta de hablar de política en el medio de un escenario efervescente como es un mundial. Más allá de los resultados que tenga Argentina, buenos, malos, regular, es un escenario complejo. El aturdimiento que hacen algunos medios respecto a algunos temas también es muy difícil salir de la agenda, ¿no? ¿Cuál es el tema político más importante de la Argentina? Su resolución respecto a los vencimientos de deuda o el vicepresidente. Y en esta dicotomía yo no pretendo licuar la responsabilidad o no del vicepresidente. Yo trato de no ser juez, y el Poder Judicial en Argentina también es medio raro, pero digo, trascendente para la vida de los argentinos. Trascendente para la vida de los argentinos. Y alguien dirá, no, vudú, porque vudú y la corrupción mata. O sea, automáticamente aparece un cassette. Pero si vos explicás y analizás y ves los vencimientos de deuda, hubo más de 30 muertos en Plaza de Mayo producto de la deuda externa cuando estalló en el año 2001. Que allí aparecieron, después del megacanje, estos famosos fondos buitres. En realidad allí no aparecen, sino que queda la mesa servida para que aparezcan los fondos buitres porque se produce el megacanje. A ver, pagar una deuda implica que tengas que postergar algunas decisiones para pagar esa deuda. Entonces, aquello que es prioritario, desde algún discurso periodístico, se lo quiere transformar en secundario. Bueno, este es el debate que tenemos. Tenemos un mundial, tenemos un problema internacional grave, que es una deuda que viene de larga data, y bueno, una discusión del ámbito político institucional. Cada uno puede elegir y establecer los ejes de prioridades. Pero decía un viejo sabio, la entraña más sensible del criollo es el bolsillo. Nosotros hacemos un programa local y tenemos un invitado hoy que analiza con nosotros, aparte ejecuta la política, tanto como legislador, como referente, un hombre joven. ¿Cómo estás, Edu? ¿Todo bien? Eduardo Tognoli, diputado provincial, militante del movimiento Evita. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Gracias por la invitación a tu programa. Bien. Como siempre. Para mí es un gusto tenerte aquí. Estaba hablando recién de implícitamente, no es forma explícita, respecto a la doble moral a la hora de abordar algunos discursos. Yo escucho hablar permanentemente de uñas cortas y manos limpias. Es un discurso que tiene, inclusive vos lo escuchás en la universidad, los que hemos militado en la universidad, por parte del socialismo. Y después me encuentro una netbook, yo no sé, una Macintosh, poner el nombre que vos quieras, pero fue vista antes que la vea la justicia. El Ejecutivo vio una computadora antes que la vea el Ejecutivo. Y vos sos uno de los legisladores que, lejos de casarte con algunas cuestiones, has marcado una posición. ¿Cómo está este tema? ¿Qué le podemos contar hoy a los televidentes que parece que se olvidaron de esta cuestión? Sí, en principio enmarcarlo, ¿no? Estamos hablando de el proceso investigativo posterior a la muerte de Luis Medina, este empresario indicado como narcotraficante, ¿no es cierto? Ustedes recuerdan, o vos recordás, fue el que intentó instalar Esperanto en la ciudad de Rosario. Lo abrió, es más, llegó a abrirlo. Lo abrió, digo intentó porque después, bueno, producto de la presión en general, de la dirigencia política, del Consejo, la legislatura, pero también de la sociedad, de una parte de los vecinos que puso un poco el grito en el cielo a partir de esta situación, pero digo, donde siempre recayó la sospecha de sus relaciones con el narcotráfico, cuando lo matan en Circunvalación, el 29 de diciembre del año pasado, se dan una serie de situaciones no del todo claras en el marco de la investigación de ese homicidio. En la manipulación de una computadora personal, donde hay funcionarios políticos que intervienen, ¿no es cierto?, sin que los requiera la justicia y sin que la justicia
después les solicite que desbloqueen esa computadora y tengan acceso a esa computadora, algo que debía hacerse con seguimiento y control judicial. No tanto por la información que pudiera haber ligada, porque uno se pregunta cuál es el apuro de abrir una computadora de esta característica en referencia a un homicidio que se produjo hace algunas horas. Uno a priori piensa que un celular puede arrojar muchísima más información en función de las llamadas entrantes y salientes con respecto a ese hecho en particular. Quizás lo que ahí se encontraba podía servir, podía tener información que sirviera para otros procesos judiciales eventualmente o para otras investigaciones que podrían arrojar luz sobre esas relaciones entre el narcotráfico y sectores, ¿por qué no?, de la institucionalidad, ¿no es cierto? Eso es lo que queda ahí flotando y que uno intenta dar cuenta de eso, de velar esa situación. Pero digo, esa causa no se queda en ese escándalo, se queda sigue con otro escándalo como el intento de allanamiento por parte de la división judiciales, que hoy fue disuelta, pero que sus miembros en realidad no fueron pasados a disponibilidad. La división judiciales de la Policía de la Provincia de Santa Fe, una división que fue protagonista de muchísimos escándalos de estas características. Intentan en su momento hacer un allanamiento sin orden judicial a la vivienda en el Country de Pilar de este empresario narco Luis Medina, intentando buscar o dinero que ahí se encontrara, o limpiar la escena y resguardar algún tipo de información. Uno a priori, ¿no? Yo no soy investigador, ni policial, ni nada, no soy detective, pero me llamó mucho la atención, he hecho varias coberturas periodísticas, la madrugada de un domingo donde se produce el hecho. Nunca sabremos a qué hora se produjo el hecho. Me llama la atención, vos sabés que trabajo estoy de jefe de redacción del Diario El Argentino, voy yo a cubrir una noticia importante, me dirijo hacia Yolas y el acceso sur donde se había producido el hecho. Dice, no, está en la puerta de la seccional 16. O sea, la velocidad con la cual se trasladó un vehículo baleado de acceso sur hacia la puerta de la comisaría también me llamó la atención. O sea, ¿con qué velocidad? ¿Por qué tanto apuro, no? Sí, hay irregularidades que en todo caso son constantes, en estos días, en el marco de esta comisión investigadora, voy al hilo de lo que estaba planteando. Se crea una comisión investigadora en el marco de la legislatura. ¿Por qué? Se creó habiendo tantos hechos de violencia donde mueren, ¿no es cierto?, hombres y mujeres en nuestra ciudad cotidianamente, tenemos una tasa de homicidio altísima. ¿Por qué en este caso? Y precisamente porque creíamos, como cuando fue el triple crimen de Villa Moreno, que son casos que de alguna manera paradigmáticos para demostrar determinadas situaciones, o por lo menos para investigar e intentar develar determinadas situaciones. Lo del triple crimen de Villa Moreno muestra a todas luces la intervención de sectores de la Fuerza de Seguridad, más que intentando esclarecer el hecho, intentando encubrir a criminales, ¿no es cierto? De esa comisión investigadora surgieron iniciativas, por ejemplo, en las conclusiones, planteos de iniciativa que después transformamos en proyecto, como la creación de un cuerpo de policía judicial, que después lamentablemente, y pese a ser aprobado por las dos cámaras por unanimidad, fue vetado por el gobernador, pero que permitía la creación de un cuerpo de investigadores civiles que sacara de las manos de la policía de la provincia la investigación de los delitos complejos en su carácter de auxiliares de la justicia, antes de los jueces, ahora de los fiscales. ¿Qué quiero decir con esto? Digo, valorar iniciativas de estas características por parte de la legislatura, porque hacen al control de los actos de gobierno del Ejecutivo, pero además porque otro objetivo de estas comisiones es arrojar conclusiones legislativas. Y decía que en el marco de estos procedimientos nosotros nos vamos encontrando con irregularidades que en realidad se producen generalmente. Entrevistamos en el marco de la comisión al que en ese momento era jefe de pericia informática. Sin entrar en demasiado detalle que no corresponde, además por la reserva de la investigación, él nos refiere una serie de irregularidades. ¿Qué apellido tiene este jefe? Llanes. Nos refiere una serie de irregularidades más allá de este caso puntual que se repiten en la investigación de determinado tipo de delito, por ejemplo en la manipulación de los elementos que se encuentran en una escena de crimen. Concretamente este oficial de policía nos dice, bueno, llegamos muchas veces a los lugares o vamos a buscar a la comisaría 16, en este caso donde vos referís que fue a parar el auto, los celulares que estaban ahí presentes y nos lo dan en la mano como si fuera una servilleta que encontré en el piso, ¿no es cierto?
sabiendo que esto puede invalidar totalmente una prueba para un proceso judicial, se pueden perder huellas dactilares. Digo, hay irregularidades que son parte de una cotidianeidad en la actuación de la fuerza de seguridad, producto de falta de formación, producto de falta de recursos humanos o falta de recursos técnicos, y hay otras que tienen que ver en relaciones espurias ligadas al delito, obviamente. Digo, intentamos sobre esos dos escenarios actuar e intentar en algún punto esclarecer la verdad en lo que hace a este segundo aspecto de la relación con el delito del sector de la fuerza de seguridad, eventualmente de la justicia o del poder político, y en el caso del primer escenario intentar buscar soluciones legislativas de este tipo de problemática, ¿no? ¿Vos cómo ves porque hubo un cruce duro esta semana respecto a declaraciones que hace el doctor Wiener a nivel nacional cuestionando al gobierno y como si estuviera escindida esa responsabilidad de lo que acontece aquí en la provincia de Santa Fe? ¿Cómo se articula un discurso así? Y acudo a vos en otro carácter, aparte de militante, dirigente, como cientista político. Digo, ¿qué lectura haces vos de esa circunstancia? ¿Cómo puede ser que se abstraiga un discurso de la práctica cotidiana de lo que está sucediendo en un territorio? Mira, no me puedo despojar de mi carácter de militante. Pero así no me pido un análisis científico. Lo que sí creo que hay una disociación tremenda en el discurso y las prácticas de Hermes Wiener, quizás como en ningún otro dirigente del oficialismo provincial. A mí nunca deja de sorprenderme, no gratamente, ¿no es cierto?, sino de una mirada de disvalor, la actuación de Hermes Wiener y planteos en los que en ningún momento se hace cargo, ni siquiera de cuidarse las propias espaldas, de decir, bueno, no voy a decir esto porque en realidad estoy sucio, entre comillas, en materia de narcocriminalidad, por ejemplo. Nunca explicó, o cuando intentó explicarlo, contó una serie de cuentos de hadas en torno al ascenso de Hugo Tonioli y nos plantea concretamente a los santafesinos, ya despojándome del lugar institucional que uno ocupa, que Hugo Tonioli, que fue jefe de drogas peligrosas durante su gestión y jefe de la policía de la provincia durante la gestión de Bonfatti, llegó al lugar donde llegó casi por un mecanismo automático, casi mágico de ascenso, donde se llega a ese lugar porque la foja de servicio no indica nada, por el contrario. El nombramiento de un jefe de un área como la de drogas peligrosas es una decisión política. El nombramiento de un jefe de policía de la provincia es una decisión política. Intentar desentenderse de eso es intentar tapar el sol con las manos. Entonces hay en la gestión de Hermes Wiener una correspondencia casi directa entre la participación de Hugo Tonioli en esos lugares de decisión y de combate / gestión del narcotráfico, porque eso lo están demostrando las causas judiciales, con 3 procesamientos firmes, y el crecimiento exponencial de la tasa de homicidio, que el año pasado, no por casualidad, cerró en la ciudad de Rosario en 23 homicidios cada 100.000 habitantes. Lo que dice Hermes Wiener en el narcotráfico, esto de que es un fenómeno que trasciende la frontera de una ciudad o una provincia, es una verdad de perogrullo. Trasciende la frontera de un país, porque es un flujo, ¿no es cierto? Pero si yo tengo al jefe de policía involucrado en el narcotráfico, evidentemente se genera un polo de atracción para determinados negocios, como ha sido Rosario, de lo que tiene que hacerse cargo Hermes Wiener, ¿no? Bueno, Edu, yo te agradezco el tiempo que me has dedicado. Siempre compartimos nosotros un vino que siempre te lo hace llegar la gente de Anubis para que lo te agradezco disfrute. muchísimo, lo vamos a disfrutar. En la fecha 12 nos vamos a volver a llamar. Yo creo que va a venir antes de la fecha 12 de campeonato en Arroyito. Si no, vengo a festejar. Bueno, como la última vez. La última vez que te iba a festejar. Yo festejo. ¿Cuál es la alegría? Arranco festejando campeonato y después me dedico a esa cosa. Siempre se pone nervioso, pero quiero que disfruten la chance, la amistad, la chicana mutua de convivencia en Rosario. Tenemos a un Messi y a Di María abrazándose todos los días. Aprendamos de ellos, maduremos. Te agradezco el tiempo y gracias por venir. No, gracias a vos. Bueno, seguimos haciendo la Divina Comedia.